Ya chicos, muy buenas tardes a todos. Siendo las 6 en punto del día de hoy, 8 de octubre del 2022, vamos a dar inicio a la ayudantía número 2 de la asignatura, ¿ok? Lo que vamos a hacer el día de hoy, a modo de resumen, es trabajar con los intervalos de confianza, ¿ya? En términos de qué se entiende por un intervalo de confianza, para qué se aplica, qué significa. Y vamos a ver tres tipos de intervalos de confianza, que son los más utilizados. Así que lo vamos a ver tanto conceptualmente como con ejercicios. También vamos a ver cómo se resuelven cada uno de ellos a partir de todos los pasos que hay que seguir, todos los consejos que se pueden dar, y vamos a ir resolviendo dudas y sugerencias que vayan surgiendo a lo largo de la sesión. Esto es lo de siempre, ¿ya? Em, los contenidos principales de intervalos de confianza son que el intervalo de confianza permite estimar cuando existe incerteza en una medición. ¿A qué voy? Por ejemplo, si medimos una variable que es muy compleja de contabilizar, entonces el intervalo de confianza lo que dice es con un cierto porcentaje de credibilidad o un cierto nivel de confianza, existe una probabilidad de que la medición esté en ese intervalo, esté dentro de ese conjunto de datos, ya que es imposible hacer una medición exacta que diga este es el valor. Uno, por ejemplo, si tiene objetos que son finitos, por ejemplo, la ropa o, por ejemplo, figuritas o cualquier cosa que uno sabe que las puede contar, por ejemplo, uno puede contar cuántos pares de zapatos tiene. Entonces uno podría decir tengo 5 pares de zapatos o tengo 3 balones. Pero cuando, por ejemplo, estamos midiendo algo, por ejemplo, un paquete de arroz, ¿ya? El paquete de arroz, los granos de arroz son tan pequeños que nosotros no podemos saber cuántos granos de arroz existen. Por tanto, tendríamos que estimar un aproximado de cuántos granos hay. Eso es lo que hace el intervalo de confianza. Cuando la variable no se puede decir exactamente cuál es, entonces se dice que está entre un intervalo. Y eso es el intervalo de confianza. Y esa variable puede ser el número de objetos que hay en algún sistema, puede ser el promedio de objetos, la varianza de los objetos, la proporción de objetos. Pueden ser objetos, personas, cosas, cualquier tipo de elemento que se pueda mostrar, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es cómo calcular el intervalo de confianza para la media o promedio, para la varianza y para la proporción, ¿ya? Pero esa es la idea del intervalo de confianza. Por ejemplo, acá tenemos un dibujo de un niño que tiene un frasco lleno de pelotitas, son muchas pelotitas, entonces nosotros no podríamos contarlas una a una. Entonces tenemos que decir, por ejemplo, si hablamos de intervalo de confianza, el número de pelotitas está entre 1000 o entre 100 y 120. Un ejemplo, que si contásemos las pelotitas, estarían entre esta cantidad. Este es un número pequeño, pero por ejemplo, para cantidades que son más grandes, podríamos decir no sé, el número de granos de arroz que hay en un paquete podría estar entre 5000 y 6000. Es un número que estoy inventando, pero eso es lo que hay que entender del intervalo de confianza. Cuando es muy complejo determinar el número exacto, entonces se dice que está en un intervalo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que saber de intervalo de confianza. Y ahí relacionamos la confianza con el porcentaje de error que existe al medir y con cuál es la probabilidad de que efectivamente esté en ese intervalo. Pero eso es intervalo de confianza. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el intervalo de confianza para el promedio. Por ejemplo, podríamos decir el promedio de alumnos que aprueban un examen está entre cierto número, por ejemplo, entre 25 y 30. Ese es un intervalo de confianza. Y para hablar del promedio tenemos que trabajar con una distribución normal, considerando que el promedio es cero, es decir, una distribución normal estandarizada, ¿ya? Y el nivel de confianza es el área bajo la curva, es decir, de la distribución normal, el área bajo la curva del intervalo que se está estudiando, ¿ya?
es la probabilidad de que esté dentro de ese intervalo, y eso es el intervalo de confianza. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de los datos esté entre cierto número y cierto otro número? ¿Ya? Eso es. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con esta expresión de acá, que se colocan una especie de conos, de esta manera como conos inclinados, y es adentro de estos conos inclinados se coloca el estadístico o la medición que queremos colocar a prueba. En este caso colocamos mu porque es el promedio, ¿ya? Y aquí abajito se le coloca 1 menos el nivel de confianza, ¿ya? Y es el promedio de los datos más menos, y aquí ocupamos un valor z de alfa medios. Este se busca en la tabla de distribución normal, y ahí este valor se multiplica por la desviación estándar y se divide por la raíz cuadrada del tamaño muestral. ¿Por qué tiene un más y un menos? Por la sencilla razón de que el menos queda como el primer número del intervalo y el más queda como el segundo número del intervalo, ¿ya? En este caso el menos queda por acá y el más queda por acá. Es decir, el promedio menos z de alfa medios por la desviación estándar dividido raíz de n queda acá, coma, el promedio más z de alfa medios por s dividido raíz de n. O sea, un signo menos indica el límite inferior del intervalo y el signo más indica el límite superior del intervalo, ¿ya? Y esto lo vamos a ver a través de un ejemplo, para que quede claro cómo es que se calcula esto, que en realidad es bien sencillo, ¿ya? Aquí nos dan un ejercicio donde nos dan los datos. Nos hablan de que la media y la desviación estándar muestrales, es decir, de la muestra que se obtuvo, no de la población, dice que para todos los pesos de llenado de 100 cajas, el 100 es importante, dice son que el promedio es 12,05 y que la desviación estándar es 0,1. Este 100 cajas es representado por el n, es decir, el tamaño muestral. ¿Por qué? Porque se tomó una muestra de 100 cajas y se midió cuál es el contenido que tienen estas cajas. Y en promedio es de 12,05 kilos y en promedio se desvía 0,1 respecto del promedio, ¿ya? Y nos preguntan o nos piden encontrar un intervalo de confianza del 95% para la media de los pesos. Entonces, cuando nos piden un intervalo, nos tienen que dar el nivel de confianza, nos tienen que decir a qué le queremos calcular el intervalo. En este caso nos dice calculemos el intervalo al promedio y tenemos que tener datos referentes con el tamaño de la muestra, sí o sí. Tenemos que tener datos referentes a cuál es el promedio y cuál es la desviación estándar, ¿ya? Y con eso simplemente vamos a la fórmula. ¿Cuál podría ser una variante de este ejercicio? Por ejemplo, nos podrían dar los datos sueltos. Nos podrían dar muchos datos sueltos, digamos, y nosotros tendríamos que hacer el cálculo manual, porque es una prueba escrita, digamos, del promedio y el cálculo manual de la desviación estándar, ¿ya? Al menos cuando yo cursé la asignatura, nos daban los datos y teníamos que calcular el promedio y calcular la desviación estándar. Como también puede ser que si ponen más ejercicios, lo que hagan es colocar el valor listo, es decir, nos dan al tiro el promedio y nos dan al tiro la desviación estándar. Lo que es requisito es tener el tamaño de la muestra y llegar a saber, ya sea que nos los den directo o que lo calculemos, el promedio y la desviación estándar. Lo otro, como les digo, que nos tienen que decir a qué le queremos calcular intervalo y nos tienen que dar el nivel de confianza, ¿ya? Entonces, ahora teniendo todos estos datos, promedio, desviación estándar y tamaño de muestra, lo que tenemos que hacer es calcular primero que todo el nivel de confianza. ¿Por qué? Porque lo tenemos en porcentaje y lo tenemos que traspasar a decimal. Es tan simple como dividirlo por 100. Si es un 95%, que es el valor que más se ocupa, de hecho vamos a ocupar 95% eh, o 99%, son como los que más se utilizan, ¿ya? El 95% es 0,95, ¿ya? Em, y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, ¿ya? A nosotros que nos piden o que nos dice la fórmula, que queremos saber la estimación del intervalo de confianza del promedio de 1 menos alfa. Como alfa
dijimos que es 0,95. 1 menos alfa sería, en este caso, en realidad alfa sería 1 menos el nivel de confianza, sería 1 menos 0,95, ¿ya? Eso nos quedaría 0,05. Y el 0,05 es una especie de margen de error, es decir, un error de, a lo sumo, un 5%. Eso quiere decir que cuando calculemos el intervalo, la probabilidad, con una cierta probabilidad, va a haber al menos un 5% de error, en teoría, ¿ya? Alfa es 0,05 y si nosotros revisamos la fórmula, ¿ya? Vamos a tener que buscar en la tabla de distribución normal z de alfa medios, es decir, a alfa, que es 0,05, lo tenemos que dividir por 2, ¿ya? Y 0,05 dividido entre 2 nos da 0,025. Y este valor lo vamos a tener que buscar en la tabla de distribución normal, ¿ya? Nos vamos a la tabla de distribución normal. De hecho, la que vas a ocupar es distribución normal, test de chi cuadrado, que también tiene su propia tabla, y el test de test student, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Como vimos la semana pasada, ese 0,025 lo tenemos que buscar en la tabla. Primero consideramos los dos valores y después consideramos el 0,025. Nos fijamos dónde está el 0,0, pero en la columna no hay ningún 0,025. Así que tendríamos que ir a la siguiente página hasta que lo encontremos, ¿ya? El valor que da es de 1,96. Es decir, si nosotros buscamos el z de alfa medios en la tabla, nos da 1,96, ¿ya? El cual se pueden aprender de memoria, dado que es bastante complejo que en la prueba les aparezca un alfa distinto de 0,05, ¿ya? Y por lo menos cuando yo cursé la asignatura, estos datos venían como en el formulario, o sea, no había que buscarlo en la tabla, ¿ya? Em, Ese da 1,96 y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reemplazar. Tenemos el promedio, la división estándar y el tamaño de la muestra desde antes. Y ahora nosotros tenemos el z de alfa medios. Entonces, si revisamos la ecuación, tenemos el promedio, que es 12,05, más menos z de alfa medios, que es 1,96. Lo tenemos. Tenemos la desviación estándar, que es 0,1. Y tenemos la raíz de n, que es 100. Así que simplemente resolvemos. Queda 12,05 más o menos 1,96 por todo esto que da 0,0196. Y ahora lo que hacemos es considerar un valor positivo y un valor negativo, es decir, 12,05 menos 0,0196 que da 12,03 y 12,05 más 0,0196 que da 12,07, ¿ya? La gracia siempre es que este valor, como tiene un más y un menos, el menos siempre está en el extremo inferior, es decir, en el límite inferior, y el más está en el límite superior, ¿ya? ¿Y cómo se interpreta esto? Como 1 menos alfa era 95%, queda el intervalo de confianza con un 95% de certeza o de confianza, indica que el promedio de los pesos de llenado de las 100 cajas oscila o se encuentra entre 12,03 y 12,07. Es decir, podría estar 112,03 justo, o podría estar 112,07 justo, o podría ser un valor entre medio, ¿ya? Pero lo que asegura con un 95% de confianza y con un 5% de error es que en este intervalo se encuentra el promedio, ¿ya? Y esa es la gracia del intervalo de confianza, que nosotros no podemos saber con certeza cuál va a ser la medición, pero sí nos indican un intervalo donde se encuentra esa medición, ¿ya? Y a medida que los cúmulos de datos aumentan, es decir, se muestrean cantidades cada vez más grandes, obviamente va a ser imposible medir con exactitud y obviamente se va a aplicar un intervalo de confianza, ¿ya? Y lo que les puedo decir es que siempre lo recomendable en los estudios de estadística es trabajar con un alfa de 0,05, es decir, como máximo un 5% de error, porque obviamente si es mayor a 5% el error ya comienza a ser representativo. Entonces ahí pierde un poco de validez el estudio estadístico, ¿ya?
No sé si queda alguna duda de este ejercicio. No, el valor de la tabla, ¿dónde lo encontraste? Sale de la tabla, ¿cierto? El 0,025, acuérdate que lo separamos, las dos primeras cifras se buscan en la columna y las otras dos cifras se buscan en la fila. Y la intersección de ambas da el 1,96, ¿ya? Em, Hay que buscar una tabla que sea completa, o sea, esa es la forma de buscarlo. Yo la tabla que tengo no tiene todos los datos, así que si buscamos la tabla completa, es decir, aquí buscamos el 0,0 y aquí en una columna buscamos el 0,025, la intersección va a dar 1,96, ¿ya? En este caso la tabla que yo tengo es simplificada y como yo busqué la resolución, el valor es 1,96, ¿ya? Pero sale de, obviamente si lo haces paso a paso, sale de buscar en esta tabla, ¿ya? Lo que sí, y como les iba diciendo, el 1,96 va a ser un valor recurrente, porque es un valor que viene de saber que el alfa es 0,05. O sea que siempre que el alfa sea 0,05, el z de alfa medios va a ser 1,96, ¿ya? Y es un valor que se va repitiendo en la asignatura, porque viene directo del área bajo la curva, ¿ya? Pero obviamente este 1,96 viene de buscarlo en la tabla. No sé si queda claro. Sí. Sí, pues lo que pasa, por ejemplo, es que hay tablas que son más simplificadas. Aquí tienen pocos decimales. Hay tablas que son más grandes, obviamente ocupan más espacio. Y ahí tendríamos que ver el 0,0025, ¿ya? Pero obviamente viene del área bajo la curva. Luego vamos a ver un segundo ejercicio, también referente a lo mismo, pero con un poquito más de complejidad. Ya vamos a ver por qué. Y nos hablan de la duración en kilómetros, ¿ya? De los neumáticos de una cierta marca, ¿ya? Dice que la duración en kilómetros de los neumáticos de una cierta marca se ajusta a una distribución normal. Nosotros sabemos que la distribución normal tiene dos parámetros que son mu y que son sigma cuadrado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este 48.000 responde al promedio y que este 3.000 responde a la desviación estándar, ¿ya? Hay que saber muy bien también los parámetros de las distribuciones. En este caso, la distribución normal funciona en base a un mu y a un sigma cuadrado. Entonces, inmediatamente nos indica que la duración en kilómetros de los neumáticos tiene un promedio de 48.000 kilómetros y tiene una desviación estándar de 3.000 kilómetros, ¿ya? Y nos piden calcularlo con un intervalo de confianza del 80%, ¿ya? Lo cual es un caso bastante aislado en la realidad porque, como les digo, lo más común es que se pregunte por un 95. Pero en términos de la forma que se resuelve, es ir reemplazando nomás con el alfa, ¿ya? Entonces, la representación de esto, el área bajo la curva, queremos encontrarla entre x1 y x2. No sabemos cuánto es x1 ni x2, porque esos son los límites del intervalo, ¿ya? Lo que sí sabemos es que, como recordamos, el interior de la curva indica el grado de confianza, es decir, con un 80% tenemos un promedio. El promedio pasa justo por la mitad, así que aquí dibujamos el 48.000 que es el promedio, y la desviación estándar es la que en el fondo se va viendo a los extremos de cada uno de los lados del eje, ¿ya? Pero en términos del dibujo de la distribución normal, x1 y x2 es donde se delimita la curva, ¿ya? Y es justamente lo que queremos calcular. ¿Cuáles son los límites el- del intervalo de confianza? Aquí podemos ver que el intervalo de confianza está dentro de la gráfica de distribución normal. Son dos extremos dentro de la gráfica, ¿ya? Entre x1 y x2, que ocupan el 80% de la curva. Lo que no sabemos es cuáles son estos valores, ¿ya? Em, y aquí, ¿qué tenemos? Nosotros la semana pasada vimos que con la distribución normal, en la gráfica normal, habían dos ejes. Por una parte, la distribución normal como tal, que tiene un promedio de 48.000 y una desviación estándar de 3.000,
Pero recordemos que nosotros teníamos que trabajar con la distribución normal estándar, que es la variable z, la variable auxiliar z. Y para eso nosotros, ¿qué hacemos? Recordemos que la distribución normal estándar tiene la característica de que el promedio es 0 y de que la desviación estándar es 1, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que hacer es considerar estandarizar, ¿ya? Y llegar a una distribución normal de promedio 0 y desviación estándar 1. Entonces aquí colocamos la escala normal, x, y la escala z. Con la escala z el promedio es 0 y siempre se busca, como nosotros vimos, em, que la variable z esté entre menos z de alfa medios y z de alfa medios, como lo vimos en la ecuación, ¿cierto? Que es x o x barra, que es el promedio, más o menos z de alfa medios, es decir, la variable auxiliar z, por s dividido raíz de n. Entonces, lo que nosotros hacemos es calcular la variable auxiliar z y después de eso regresar a la variable x, pero es el medio para poder calcular los intervalos, porque para poder estudiar un fenómeno con distribución normal hay que ajustar la curva a una distribución estándar y a partir de eso, calculando el área z, podemos regresar a nuestra variable x, ¿ya? Entonces tenemos el eje x y el eje z, ¿ya? Y si nosotros dijimos que eh, alfa era 1 menos el nivel de confianza, sería 1 menos 0,8, ya que 80% es lo mismo que 0,8, eso nos quedaría un 20%. Es decir, 100% menos 80%. Eso nos da un alfa del 20%, ¿ya? O un 0,2, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos ver acá? Si tenemos que el 80% es lo que nosotros queríamos calcular, em, y la gráfica obviamente representa el 100%, es decir, toda la gráfica es un 100%, y como nos quedaron dos extremos libres, que eran este de acá y este de acá, obviamente como esto es 80% y es simétrico estos dos extremos, aquí vamos a tener un 10% y aquí igual vamos a tener un 10% porque así suman 100, ¿ya? Este vale 10% y este también. ¿Eso qué quiere decir? Si por ejemplo consideramos el 80% más este 10% de acá, va a existir un 90% de la curva, ¿ya? Ahora bien, nosotros ¿cómo podemos calcular el valor z? Nosotros sabemos que el valor z sería de alfa medios, es decir, 0,2 dividido por 2, eso nos da 0,1, ¿ya? Nosotros si por ejemplo buscamos el área bajo la curva, vamos a llegar a un valor de 0,8997, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos conseguir la distribución normal, por así decirlo, llegamos a un valor de 1,28 en z, ¿ya? Z es 1,28 y como es más menos z de alfa medios, quedaría menos z de alfa medios y más z de alfa medios, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos, por así decirlo, calcular cuál es el límite inferior del intervalo, tendríamos que hacer el paso inverso a estandarizar, ¿ya? Es decir, si la variable estándar era z igual a x menos mu dividido sigma, nosotros, el tema es que nosotros ya tenemos z, tenemos mu y tenemos sigma. Lo que no tenemos es la observación x, que en el fondo es uno de los límites del intervalo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Despejar la variable x1, ¿ya? Y el 3000 pasa multiplicando, el 48000 pasa sumando. Y ahí vamos a obtener el valor de la observación x1, ¿ya? Eso nos da que x1 es 44160. Y ahora como el extremo superior es 1,28 que viene de z de alfa medios, entonces también tenemos el valor z, pero no tenemos la variable x, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos x2, el 3000 pasa multiplicando y el 48000 pasa sumando. Y nos queda que x2
es de 51.840. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos el intervalo de confianza que vendría a ser 44.160 y 51.840, ¿ya? Y se puede decir que con un 80% de confianza, con un nivel de confianza del 80%, el promedio, en este caso, de la duración de los neumáticos está entre 44.160 y 51.840 kilómetros, ¿ya? Este es un ejercicio inverso al anterior porque aquí nosotros ya tenemos cuál es la variable estándar, la llegamos a calcular, pero no sabemos cuál es por así decirlo, el X1, ¿ya? Y si se dan cuenta, el método que aplicamos es igual a aplicar la fórmula, solo que la deducimos, ¿ya? Porque nosotros dijimos que era X más menos eh, Z de alfa medios por S dividido a raíz de N, ¿ya? Pero aquí hay un tema, y el tema es que cuando nosotros visualizamos el enunciado, en ningún lugar nos entregan el N, ¿ya? Y entonces, como no nos entregan el N, nosotros no podríamos calcular esta ecuación de acá, porque no tenemos la raíz de N. Entonces, por eso es que aquí aplicamos este otro método, que es cuando no nos entregan N, ya que es donde nosotros tenemos que em, buscar otra forma de poder calcular el intervalo, ¿ya? Considerando que aquí hay un valor x1 y de que aquí hay un valor x2, que son los límites del intervalo, con un 80%, lo que hicimos fue aplicar la ecuación de estandarización y calcular cada uno de los extremos, ¿ya? Eso fue lo que se hizo. No sé si queda alguna duda de este ejercicio. Esto es cuando no nos dan el n, entonces nosotros tenemos que hacer este paso inverso, porque obviamente si no hubieran dado el n, hubiéramos simplemente multiplicado aquí, ¿ya? Ahora tenemos algunos ejercicios que son teóricos. Aquí, por ejemplo, tenemos que ver si la expresión es verdadera o falsa. No hay que hacer tremendos cálculos, pero sí manejar los conceptos. Nos hablan, por ejemplo, de que el intervalo de confianza 90% del 90% para la media, sí, para el promedio del diámetro de las varillas de acero fabricadas en cierta máquina de extrusión se calcula de 14,73 y 14,91. Es decir, con un 90% de confianza, el promedio del diámetro de las varillas de acero está entre 14,73 centímetros y 14,91. Y nos preguntan entonces aquí una aseveración. La probabilidad de que la media del diámetro de las varillas fabricadas por este proceso esté entre 14,73 y 14,91 es de 90%. ¿Eso es verdadero o es falso? Es decir, nos dan un intervalo de confianza del 90%, nos dicen que la medición son el diámetro de las varillas y nos dicen que está entre 14,73, 14,91. ¿Y aquí qué dice? Que la probabilidad de que estén, que la probabilidad de que la media del diámetro de las varillas fabricadas por este proceso esté entre 14,73 y 14,91 es de 90%. Y la respuesta es falso. Nosotros tenemos el intervalo, es decir, tenemos en dónde podría estar el promedio, ¿ya? Y hay un 90% de confiabilidad de que esté entre este valor. O sea, hay un 90% de certeza de que esté entre 14,73 y 14,91, pero no es lo mismo que decir que la probabilidad de que esté ahí es del 90%, sino que el, lo que es 90% es como el grado de confianza.
Y lo que nos indica la bibliografía es que la probabilidad no es un término adecuado para hablar del nivel de confianza, sino diría probabilidad. Y no, porque aquí se crea un nuevo concepto que es nivel de confianza, ¿ya? Este es un ejercicio conceptual, pero ayuda a entender cómo interpretar este 14,73 o este intervalo en realidad, que se dice, con un 90% de confianza, el diámetro, o en este caso la media del diámetro, está entre estos valores, ¿ya? Aquí tenemos otro ejercicio teórico. Nos hablan de que una ingeniera planea calcular un intervalo de confianza del 90% para la media del diámetro de las varillas de acero, ¿ya? O sea, lo que quiere saber es un intervalo que le permita determinar dónde podría estar el promedio del diámetro, ¿ya? Ella dice que va a medir los diámetros de una muestra grande, ¿ya? Que va a calcular el promedio y que va a calcular la desviación estándar. Y después ella dice que el intervalo va a estar dado por x más o menos 1,645 por desviación estándar dividido raíz de n, ¿ya? Y nos preguntan si es verdadero o falso que la probabilidad de que la media del diámetro estará en ese intervalo es de 90%. Entonces aquí la gracia es saber que la ecuación para determinar el intervalo, cuando se conoce la muestra, el número de muestra es x más o menos z de alfa medios por s dividido raíz de n. Entonces si nos damos cuenta, aquí lo único que cambia en la ecuación es este 1,645, que si lo transponemos acá, nos está diciendo implícitamente que z de alfa medios es de 1,645. Entonces nosotros tendríamos que saber qué alfa medios da en la tabla 1,645, ¿ya? Y nos preguntan por la probabilidad de que, o sea, en realidad nos dicen si es verdadero o falso que la probabilidad de que la media del diámetro esté en ese intervalo es del 90%. Entonces, tenemos que ver qué es lo que hacemos. Y es verdad, dice que lo que se escribe aquí es un método para calcular el intervalo de confianza. Y dice que es correcto decir que un método para calcular un intervalo de confianza de 90% tiene 90% de probabilidad de contener la media, ¿ya? Es básicamente eso. Son como preguntas conceptuales para poder analizar, digamos, estas ecuaciones, para poder seguir afianzando la idea del intervalo de confianza, ¿ya? Aquí tengo un tercer ejemplo teórico, pero ya que está avanzando el tiempo, voy a pasar al siguiente método de intervalo de confianza, y si nos alcanza tiempo voy a volver a este, que vendría a ser netamente el segundo tópico que anunciamos al comienzo de esta sesión, que es el intervalo de confianza, pero esta vez para la varianza, ¿ya? La varianza nosotros sabemos que, si lo vemos de manera conceptual, es el grado de dispersión que existe de los datos respecto del promedio. En promedio, ¿cuántos se desvían respecto del promedio? Eso es lo que representa la varianza, que en términos estrictos es bastante similar a la desviación estándar, solo que uno es la raíz de otro, ¿ya? Y el intervalo de confianza es este, el límite inferior, lo tenemos por acá, y por acá tenemos el límite superior. ¿Cuál es el tema? Que aquí tenemos variables que conocemos o que nos puede dar el enunciado, como la desviación estándar, como el tamaño muestral, y aquí lo que cambia es que se calcula, este no es una x, sino que es un chi cuadrado. Es como una x inclinada. Chi cuadrado, que es una letra griega chi, de alfa medios. Y chi cuadrado es otra distribución de probabilidad con otras características. Por tanto, lo que vamos a tener que hacer es recurrir a nuestra tabla de chi cuadrado, que obviamente también responden, como todas las distribuciones de probabilidad, al área bajo la curva. Así que los expertos en estadística se dedicaron a hacer el tabulado de todas las áreas, y aquí lo que importa es el número de grados de libertad, y también lo que importa es el valor que vamos a considerar dentro de em, el chi cuadrado, ¿ya? Entonces, si nos colocamos a visualizar todo lo que tenemos, el número de grados de libertad siempre va a ser n-1. N-1 va a ser igual al número de grados de libertad, y n es el tamaño muestral. Aquí, ¿qué es lo que cambia? Que el límite inferior utiliza una chi cuadrado de alfa medios, y el límite superior
utiliza una chi cuadrado de 1 menos alfa medios, ¿ya? Eso es lo que hace cambiar, digamos, los intervalos, ¿ya? Pero al igual que en el intervalo de confianza para el promedio, el intervalo de confianza para la desviación estándar, en este caso para la varianza, es con cierto nivel de confianza, la varianza de la de los datos se va a encontrar entre este intervalo. Es básicamente lo mismo, solamente que ahora la medición cambia, ¿ya? Nosotros le podemos hacer intervalo de confianza a un número de objetos, al promedio, a la desviación estándar, a la media, etcétera, ¿ya? Y aquí tenemos un primer ejercicio ya de lo que es el intervalo de confianza para la varianza. Nos dicen que se sabe por experiencia que en una empresa que suministra agua potable a cierta región, el tiempo que tarda en atender a los clientes que llegan a efectuar el pago mensual de servicios se distribuye normalmente. Esto es importante, ¿ya? Vamos a ver por qué. Entonces nos hablan de una empresa de agua potable que da suministro y nos dicen que el tiempo que tardan en atender a los clientes que van a pagar se distribuye normal, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque esta ecuación de acá, para calcular el intervalo de confianza, nosotros la podemos aplicar cuando los datos se distribuyen normal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos saber? Bueno, tenemos los datos. Tenemos la desviación estándar, que es de 1,8 minutos, ¿ya? Que los da el enunciado. Nos dicen, se pide estimar el intervalo de confianza para la desviación estándar poblacional del requerido para los clientes, que nos dicen que es para la desviación estándar, ¿ya? Pero sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, así que es prácticamente lo mismo. Nos piden con un 95% de confianza, dice que el tamaño de muestra es de 25 clientes y que la desviación estándar, es decir, cuánto se desvía del promedio en promedio, digamos, es de 1,8 minutos. Entonces tenemos la desviación estándar, tenemos el número de clientes, que es el tamaño muestral, y tenemos un alfa, en este caso un nivel de confianza del 95%. Entonces, uno menos alfa sería 0,95, ¿ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular los chi cuadrados. Es lo más recomendable hacer porque, si nos damos cuenta, nosotros ya tenemos el tamaño muestral y tenemos la desviación estándar. Entonces, lo que hay que hacer ahora es buscar en la tabla el chi cuadrado, ¿ok? El primer chi cuadrado del primer límite es el chi cuadrado de alfa medios, ¿ya? Y el chi cuadrado de alfa medios sería, como alfa es 0,05, que se desprende de esta ecuación de acá, lo que tenemos que hacer es alfa dividirlo por 2, así que sería 0,05 dividido por 2, esto nos va a dar 0,025, ¿ya? Así que vamos a buscar el chi cuadrado de 0,025. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que chi cuadrado funciona con dos parámetros. En las columnas tenemos el número de grados de libertad y en las filas tenemos el alfa medios o el 1 menos alfa medios, dependiendo del límite. Entonces, el número de grados de libertad siempre va a ser n menos 1. Para este caso, obviamente van a haber otros intervalos que van a tener otro grado de libertad, pero siempre el grado de libertad va en función em, del número del tamaño muestral menos algún número. Para este caso es menos 1. Así que como la muestra es de 25 clientes, 25 menos 1 da 24, ¿ya? Así que vamos a tener que buscar en la chi cuadrado, ¿qué cosa? El chi cuadrado con un alfa medios o un valor de 0,025 con 24 grados de libertad, ¿ya? Y eso va a dar 39,364. Vamos a ver si lo podemos obtener de la tabla de chi cuadrado. Recordemos que chi cuadrado en la tabla se buscan dos cosas, el alfa medios y el número de grados de libertad, ¿ya? Aquí en la columna tenemos el número de grados de libertad que es B dividido P. Y tenemos que buscar el 24, ¿ya? Sería por acá. Este de acá es el 24 en la columna, Disculpa, porque el 24. porque es siempre n-1 y n es el tamaño muestral, Ah, ya. ¿cachai? Y como es 25, 25 menos 1, 24. Aquí tenemos el 24 y aquí tenemos que buscar en este lado de acá el valor que calculamos.
que es de 0,025, que viene de alfa, en este caso alfa medios. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? El 0,25 está por acá, 0,025. Sí, 0,025. Y la intersección de ambos nos da 39,3641, que está acá, ¿cierto? Al igual que en la distribución normal, se intersectan, solo que en la distribución normal intersectábamos de distinta manera, porque ahí solo importaba el valor alfa medios. Entonces ahí buscábamos las dos primeras cifras decimales en la columna y en las filas el resto. Aquí es distinto. Aquí en las columnas va el número de grados de libertad, que aquí es n-1, y en la fila va el valor que queremos buscar de alfa. En este caso es alfa medios, 0,025, y la intersección de ambas nos da el valor que estamos buscando, 39,3641, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos por acá? 39,3641. Ahora, si nos damos cuenta, ese era el límite inferior, que utilizaba n-1 por la varianza al cuadrado, dividido por chi cuadrado de alfa medios. Entonces nosotros ya podríamos calcular el límite inferior, porque tenemos todo. Tenemos n-1, tenemos s, tenemos esto que acabamos de calcular. Ahora el límite superior ya no ocupa alfa medios, sino que ocupa 1 menos alfa medios. Pero es tan sencillo como el 1 restarle alfa medio, ¿ya? Y eso lo buscamos en la tabla. Entonces, 1 menos alfa medios va a ser, como en este caso alfa medios era 0,025, 1 menos eso nos da 0,975. 0,975. Y nuevamente, el límite superior, tanto el límite superior como inferior, relaciona esa expresión en función de alfa, pero también el número de grados de libertad, que es 24. Entonces ahora buscamos en la tabla la intersección entre el grado de libertad 24 y el valor 0,975, ¿ya? En- Obviamente, como son varios valores acá, en la primera página buscamos, no está el 0,975, así que nos vamos a la segunda página, ¿ya? Y en la tercera página encontramos el 0,975. Y también buscamos el 24 y la intersección de ambos nos va a dar como resultado lo que estamos buscando, ¿ya? Eso nos da 12,4011. Aquí lo interesante de ver es que la tabla no discrimina acá en esta columna de acá si estamos buscando alfa medios o si estamos buscando 1 menos alfa medios. O sea, simplemente calculamos el alfa medio, lo buscamos o calculamos el 1 menos alfa medio, ¿ya? Entonces, el 0,975 y el 24 dan una intersección de 12,4011. Y ese valor lo tenemos acá, 12,4011. Vale, es importante que aprendan a buscar bien en la tabla, porque cada tabla tiene una manera distinta de encontrar sus valores, ¿ya? Acá es grado de libertad relacionado con el valor en función de alfa, que para el límite inferior es alfa medios y que para el límite superior es 1 menos alfa medio, ¿ya? Y cualquiera de esos dos valores, en cada caso se busca acá nomás, ¿ya? Entonces ahora tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro n-1, tenemos nuestro alfa medios, tenemos nuestra varianza, y aquí colocamos nuestro reemplazo. El límite inferior nos va a dar 1,405 y el límite superior nos va a dar 2,504. ¿Y cómo se lee esto? Bueno, con un 90% creo que era, 95. Con un 95% de confianza, la varianza del tiempo de atención de los clientes de la empresa de suministro de agua potable está entre 1,405 y 2,504. Eso es lo que representa, ¿ya? No sé si quedó claro este ejercicio. ¿Puedes retroceder la diapositiva un poco atrás? ¿Esta o un poco más? Más. ¿Acá? Ahí sí. Sí, dime nomás. No, estaba viendo el grado de libertad.
Entonces acá, eso. El grado de libertad siempre va a ser el tamaño de la muestra menos uno. En este tipo de cálculos de la varianza. Obviamente en otras estimaciones puede cambiar, ¿ya? Ya, vale, eso era. Sí. Este era Y de igual chi cuadrado, ¿cierto? chi cuadrado, ¿sí? Chi cuadrado, ya. Chi cuadrado. Y obviamente puede que el profe se las dé. A mí me hizo clase otro profe, pero no sé si funciona de la misma manera. Pero igual leer esta tabla de chi cuadrado no es muy difícil porque cruzamos los grados de libertad con el valor que calculamos de alfa y obviamente ahí nos da el área bajo la curva. Igual después de la sesión les puedo mandar esta tabla. ¿Ya? Aquí están todos los valores que podrían preguntar. Y así es como se calcula el tema de la varianza, ¿ya? No es algo muy complejo. Aquí tenemos igual el dibujo. Aquí no es una distribución, o sea, es una distribución normal, pero no perfectamente normal, como podemos ver. Y si lo dibujamos, obviamente el área que está dentro va a ser el 95%. Y aquí podemos dibujar los intervalos, es decir, dónde se encuentra la varianza. Y como la varianza, en términos de la distribución normal, está a los extremos del promedio, se coloca en esta sección de acá. En todo caso, no creo que pidan dibujo, ya. Simplemente es estimar el intervalo, llegar al intervalo y concluir. Aquí es importante poder concluir qué es lo que representa este intervalo. Porque si nos damos cuenta, todos los problemas tienen un contexto. Aquí estamos viendo cómo se concentra la distribución de la varianza del tiempo de atención de una empresa. Entonces, se tiene que dar respuesta a lo que se pide, ¿ya? Al menos siempre va a ser así. Igual que en física, los datos, los cálculos y las conclusiones. Siempre se está respondiendo a una problemática. Ya aquí tenemos otro ejercicio que en realidad redunda en lo mismo, pero igual vamos a verlo, ya que es importante que esto quede claro. Dice que a un grupo de individuos se les sometió a una dieta especial y al final se midió el nivel de colesterol en su plasma. ¿Ya? Aquí tenemos lo que les decía al comienzo, era cuando hablábamos del intervalo de confianza del promedio, de que en cualquier problema les pueden dar los datos en bruto, es decir, sueltos, es decir, todos los datos que se obtuvieron en la muestra y hacer todo el mismo proceso de cálculo de los intervalos, solo que va a haber un cálculo, va a haber un trabajo extra, que va a ser al comienzo, que va a ser calcular el promedio y calcular la desviación estándar, ¿ya? Tampoco es tan complejo, pero obviamente lleva más tiempo y pueden haber errores, sobre todo en la desviación estándar, ¿ya? Y dice que suponiendo que la población de colesterol tiene una distribución normal, que eso es importante, esta ecuación que acabamos de ver solo se puede aplicar cuando hay distribución normal, ¿ya? Nos piden con un 95% de confianza construir el intervalo de confianza. Entonces, ¿por qué les traje este ejercicio? Porque aquí está el plus, o no el plus, sino la cosa extra que podía aparecer, que es que les den los datos sueltos y ustedes tengan que hacer el cálculo, en este caso no del promedio, pero sí de la desviación estándar. Y en realidad es el promedio, porque la desviación estándar requiere el promedio, ¿ya? Solo que el promedio no se va a ocupar como tal en la fórmula, pero va a tener que calcularse igual, ¿ya? Tenemos que calcular, digamos, la desviación estándar. Nosotros obviamente ya sabemos cómo calcular desviación estándar, así que traje lista la desviación estándar. Como, como nos damos cuenta, tenemos que contar los datos y si los contamos vamos a llegar a que son 12, es decir, se le tomó el colesterol a 12 personas después de darles una dieta y hacemos lo mismo, es decir, tenemos que el nivel de confianza es un 95%, por tanto el alfa va a ser 0,05 y para el límite inferior se calcula el chi cuadrado de alfa medios con n-1 grado de libertad y para el límite superior se calcula el chi cuadrado de 1 menos alfa medios con n-1. Aquí lo que siempre se mantiene es el n-1. Lo que cambia es que el límite inferior ocupa alfa medios, siempre, para este tipo de trabajo que es de varianza, y el superior ocupa 1 menos alfa medio. Y si nos vamos dando cuenta, igual lo que les decía, cuando el alfa es 0,05, el alfa medio va a ser 0,025, ¿ya?
y el alfa 1 menos alfa medio va a ser 0,975. Estos valores se van repitiendo. Obviamente va a haber que sacarlo de la tabla, porque lo que sí va a cambiar en cada ejercicio va a ser el número de grados de libertad. Entonces ahora, nuevamente para que igual quede claro, buscamos estos valores en la tabla. El primero es 11 grados de libertad y 0,025. 0,025 está acá, pero ahora lo relacionamos con 11 grados de libertad. Entonces, el valor es 21,92, ¿ya? Y después tenemos 11 grados de libertad también, pero con 0,975. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Em, Nuevamente mantenemos el 0,975, pero ahora lo relacionamos con 11 grados de libertad, ¿ya? Y el resultado queda acá, 3,8157. Y obviamente es lo que está acá, 3,81, 21,92, ¿ya? Teniendo, lo más difícil para mí es poder, obviamente, llegar a esto. En realidad no es difícil, pero es lo que más se requiere porque teniendo la desviación estándar y el tamaño muestral, lo que falta es calcular chi cuadrado. Con chi cuadrado simplemente reemplazamos n-1 por la varianza dividido el límite inferior en términos de chi cuadrado, que era chi cuadrado de 1 menos alfa medio, y aquí, o sea, de alfa medios, y aquí de 1 menos alfa medio, ¿ya? Y reemplazando todo, obtenemos el intervalo de confianza, que se puede expresar de esta manera, como también se puede expresar obviamente después como un intervalo realmente, es decir, con los corchetes, ¿ya? Y la conclusión, es decir, con un 95% de confianza, en este caso el contexto es el nivel de colesterol en plasma de los pacientes después de aplicarle su dieta, está entre 0,0777 y 0,4428. ¿Qué cosa? Eh, mmol por litro, ¿ya? Entonces, ml mol, no sé qué unidad es, pero aquí está la unidad de medida, ¿ya? Es igual importante porque obviamente responde a algún problema en específico. Así que con 95% de confianza, en este caso es la varianza del nivel de plasma en sangre, está entre este valor, ¿ya? Ahora se va a alargar un poco la sesión quizás porque tenemos que ver el tercer tipo de intervalo de confianza, que es para la proporción, ¿ya? ¿Qué entendemos por proporción? Es simplemente una relación entre una cierta característica respecto del total. Por ejemplo, ¿cuál es la proporción de personas que pasan un examen de física, por ejemplo? Tenemos que el curso son 50 y si lo pasaron 30, la proporción sería 30 dividido 50, la proporción de los que lo pasaron. Es básicamente eso. ¿Qué porcentaje del total tiene una cierta característica? Esa es la proporción. Y aquí sería la proporción, el intervalo de confianza, más o menos, aquí se ocupa una distribución normal z de alfa medios, multiplicado por la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción, dividido el número muestral. Entonces aquí nuevamente igual, como siempre, el valor menos queda para el intervalo, el límite inferior, y el más queda para el límite superior, ¿ya? Y en términos de fórmula es eso, nos vamos dando cuenta que todos los ejercicios, independiente de cuál es el intervalo de confianza, siempre van a ser mecánicos. Hay que seguir bien las fórmulas, pero siempre es un límite inferior, un límite superior. Aquí, por ejemplo, es lo que les decía, proporción de alumnos que aprueban un examen en X asignatura. Así que vamos a ir de lleno, como se dice, al ejercicio para que se entienda, aunque en realidad es algo bastante común es reemplazar nomás, igual que en otros casos. Nos hablan de una escuela, donde en una escuela se toma una muestra de 50 estudiantes, ¿ya? Y los estudiantes se someten a un examen de conocimientos, ¿ok? Y de esos 50 estudiantes, 40 aprobaron el examen. Como les decía, sería 40 dividido por 50 la proporción, es decir, 4 quintos, que es 0,8, ¿ya? 4 quintos. Y aplicamos esta fórmula, donde requerimos la proporción, el número muestral, y a partir del alfa llegar a la distribución normal, ¿ya? Como les dije, es 0,8.
Ahora bien, ¿cómo se calcula el tema del alfa? Bueno, tenemos que, si en este caso alfa es de un 0,05, ya que el nivel de confianza es 95%, quedaría, como ya sabemos, 1 menos 0,95, eso queda 0,05, ¿ya? Ahora bien, algunos profesores entregan esta tabla de resumen, ¿ya? Para no tener que llegar a la tabla normal, que es lo más probable, porque obviamente en la prueba gastarían demasiada hoja en imprimir el nivel de confianza como para buscarlo en la gráfica. Al final es un dato que lo entregan. Y con un 95%, siempre la distribución normal va a ser un 1,96, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos nomás. Tenemos la proporción, tenemos el z de alfa medios, que es 1,96, y reemplazamos, ¿ya? 0,8 más menos 1,96 por raíz cuadrada de 0,8 por 1 menos 0,8 dividido por 50. Eso nos queda 0,8 más o menos 0,11. Acá vemos que en algunos libros, algunas personas, los decimales cuando tienen un 0, no le colocan el 0. Por ejemplo, 0,8 le colocan 0,8, pero es lo mismo, ¿ya? Sería 0,8 más 1,1, queda 0,91, y 0,8 menos 0,11, eso da 0,69. Entonces aquí, ¿qué decimos? Que con un 95% de confianza, la proporción de estudiantes que aprueban el examen se encuentra entre 0,69 y 0,91. Ya aquí la lectura es siempre la misma, solo que hay que decir cuál es la variable que se midió, y lo que cambia obviamente es la forma en la que se calculan los intervalos, pero al final todo es mecánico. Siempre es la medición más o menos una cierta variable que viene de la tabla, digamos de la distribución, por una cierta expresión. En el caso de la distribución normal aplicamos z, en el caso de la proporción también aplicamos z, y en el caso de la varianza aplicamos chi cuadrado. Pero a pesar de que cambian algunas cosas, siempre es lo mismo. Es la medición más menos lo que calculamos de la tabla por una cierta expresión. Y eso nos indica el intervalo, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio que es, bueno, es prácticamente lo mismo. Se hizo una encuesta a 325 personas que son mayores de 16 años y se encontró que 120 iban al teatro regularmente, ¿ya? O sea, aquí vemos que la proporción siempre relaciona del total de personas de una muestra, separamos en alguna característica. Por ejemplo, del total de un curso, ¿cuántos son hombres o cuántos son mujeres? Por ejemplo, del total de un curso, ¿cuántos aprobaron? Y así sucesivamente. De una muestra, separamos en dos características y estudiamos una, la proporción de personas de una muestra que tiene cierta característica. Es eso básicamente la proporción. Aquí es la proporción de personas mayores de 16 años de una muestra de 325 personas que va al teatro. Considerando que 120 van al teatro, sería 120, es decir, la característica que queremos estudiar dentro de la muestra, dividido el total de la muestra. Nos piden hallar con un nivel de confianza del 94% el intervalo para estudiar la proporción de los ciudadanos que van al teatro regularmente. La proporción es lo que acabamos de ver, 120 dividido 325, eso nos da 0,369, ¿ya? Y como nuestro alfa en este caso va a cambiar un poco, va a ser 1 menos alfa, en este caso es de un 94%, así que sería 0,06, ¿ya? El 0,06 lo dividimos por 2 y lo buscamos en la tabla de distribución normal. Pero eso da 1,88, ¿ya? Ya sabemos cómo buscar en la tabla, y igual es simplemente reemplazar. Tenemos que reemplazar raíz de proporción por 1 menos proporción dividido n. Al final es todo esto de acá. Y nos queda 0,369 más o menos 1,88 por 0,267. Y consideramos el signo menos acá y el signo y el signo más acá. Y con un 94% de confianza, se puede decir que la proporción de personas mayores de 16 años que van al teatro regularmente oscila entre 0,318 y 0,4220, ¿ya? Es eso básicamente. Entonces, a modo de resumen, alcanzamos justo el día de hoy, a modo de resumen, lo que hemos podido visualizar
ya es materia de la asignatura, es básicamente el intervalo de confianza, que es algo que tiene que quedar muy claro, ya que es parte de herramientas estadísticas que después se van a ir complejizando. Entonces, vimos tres tipos de intervalos de confianza: para el promedio, para la varianza y para la proporción. ¿Por qué se trabajan estos principalmente? Porque son los más relevantes, ¿ya? Y después vamos a ir viendo otras características, por ejemplo, cuando las varianzas son conocidas, cuando son desconocidas, para muestras pequeñas, para muestras grandes. Pero aquí la estructura es esta. Esta es la base por la cual se empiezan con los intervalos de confianza, ¿ya? Y entendiendo que el intervalo de confianza tiene un significado muy lógico, es simplemente entre qué valores se encuentran los datos, ¿ya? Es simplemente eso. Y obviamente vamos a relacionar diferentes mediciones. Así que eso, ya la próxima semana vamos a seguir viendo estimadores puntuales también, con otro método para estimar, pero eso es como lo que se tenía para el día de hoy. Lo he hablado con el profe, que es trabajar con todo el tema de los intervalos de confianza. Así que si nadie tiene una duda, llegaríamos hasta acá. Muchas gracias, Gracias. Eric. Muchas gracias, Eric, Chao. por Como el siempre, día de muchas hoy. gracias. Cuídate. Igual que estén muy bien, chao. Chao, Eric, gracias. De nada. Bien.